Día bendecido, benditos y benditas de Dios. Un feliz y hermoso día. Abba Padre, gracias Dios por su amor y por su don inefable, por permitirme estar nuevamente acá con todos ustedes. Recibo que hoy, pues, esta luz llega a todas las naciones y entra a todos sus hogares. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que el Señor alumbra tu casa, que te lleva luz a tu casa, que comprendemos lo importante que es el conocimiento de Dios. Ciertamente enviamos los niños al colegio y nos ocupamos de que nuestros hijos pues tengan una educación buena, para que tengan prosperidad cuando fuesen adultos. Entonces conseguimos en la escritura un proverbio de Salomón que dice el 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de él. Muy importante esta palabra de Dios. Esta palabra de la que hoy te hablo no es mía, sino del que me envió. Y la vas a recibir para ti, pero tú vas a dar de gracia lo que de gracia recibiste. Por eso, en esta congregación no cobramos diezmo. No, eso es de la ley de Moisés. Son preceptos para todo Israel, según Malaquías, capítulo 4, versículo 4. Esta gracia es para los gentiles y aún para los hijos de Israel. Muy importante el conocer la gracia. Y no me tomen a mí como si, ¿qué va a saber este? Porque recuerden que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que para el mundo es lo necio, la basura. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque hoy podemos ver que las congregaciones no se está viendo el fin que debe de tener. No se está viendo. Entonces tiene que estar pasando algo que no funciona. Entonces, ¿qué es lo que no funciona? Que tienen la ley y la gracia mezclada. Tenemos que poner todos los preceptos de la ley de Moisés en un lugar y poner la gracia de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito en el otro. Para que cuando discernimos en la palabra de Dios, no de nosotros, cuando discernimos en la palabra de Dios, entonces nosotros acomodamos lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. Esto muchos ministros no los están llevando a cabo, sino terminan siendo religiosos. Y religión es esclavitud. La religión es esclavitud, mientras que la gracia es libertad. Ahora, hay una diferencia entre la libertad y el libertinaje, porque hay algunos que toman esta gracia con ocasión de la carne. Y entonces, no, yo soy libre, no hay justo, ni excita, ni griego, ni que todos somos en el Señor, somos salvos. Bueno, si tú lo crees de esa manera, pues allá tú. Pero lo cierto es que Pablo, el apóstol de la gracia, durante años estuvo muy pendiente de dejar todo el consejo de Dios. Unas cosas que le habla para la carne, pero otras cosas que le está diciendo al espíritu. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Muy importante como Cristo cada día nos está alumbrando, ya que Él hace nuevas las cosas todos los días. Tú no puedes ser como los fariseos y los saduceos. No, eso no es así.
Así le decían al Señor. Eso no es así. Pero el Señor hoy ha demostrado que eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Por eso, para nosotros solamente hay un Dios, hay un Señor, un apóstol, un solo bautismo, el bautismo de Espíritu Santo de Dios, y un evangelio, el evangelio de las naciones. Entonces, estas buenas nuevas, mira, arropan las buenas que ahora son viejas. ¿Por qué? Bueno, porque Pedro, Santiago y Juan traían un evangelio para Israel. O sea, las buenas nuevas de Pedro, Santiago, Juan y los discípulos del Señor era dar testimonio de que Él era el enviado por Dios para cumplir aquel propósito de entregarle a nuestros padres ancestrales, a Abraham, la promesa. Abraham, Isaac y Israel, la promesa. Pero esta promesa es por fe, porque ya de la circuncisión ya la había llevado Moisés. Entonces ahora entra en la palestra Cristo y ahora el resucitado. Por eso se manifestó primeramente el Padre por los profetas, luego se manifestó en el Hijo y hoy se manifiesta por el Espíritu Santo de Dios a todas las naciones. Allí entramos a la palestra tú y yo. Mira qué importante, qué importante. Entramos a la palestra. Entonces, el estudio de hoy se llama En la vida nueva se manifiesta el poder de Dios. En la vida nueva se manifiesta el poder de Dios. Recuerden lo que siempre les digo, muy importante traer un cuaderno, traer un bolígrafo y traer su Biblia. Tomarlo, el cuaderno, colocar el título y ir colocando todas las citas bíblicas. Entonces, cuando tú vas y buscas la Biblia y te pones a hacer el estudio, quien te habla es Dios, no Miguel, sino Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Dios dijo que Él mismo nos iba a pastorear. Mira qué tremendo. ¿Dónde se irán a meter los que se llaman pastores? Ay, hermanito, las cosas están cambiando con la llegada del Señor. ¿Sí? Están cambiando. Así que tú tienes que ponerte más bien las pilas. Por eso, como está escrito en Efesios 5:14, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Muy importante esto que hoy vamos a hablar. Ahora bien, ¿dónde dice la Biblia que el poder de Dios es la palabra? En Romanos capítulo 1, versículo 16. Por eso yo no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Muchas personas que están creyendo que por presignarse y tener una vida alejada de las escrituras, o ir los domingos a misa, ya son salvos. No, se equivocan. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo de Dios que está en él, dice en Gálatas, en Efesios, en el capítulo 2, 8 y 9, que por gracia soy salvo. Y esto no es un regalo de vosotros, sino que es un regalo de Dios que te da a vosotros. Y nosotros tenemos que llevarlo de la misma manera. La gracia es totalmente gratis, pero tiene algo que vale muchísimo: la caridad. En la caridad, los hermanos se ayudan unos con otros. Los hermanos cubren. El que más tiene, pues, ayuda más. Y el que tiene menos, pues, ayuda menos. Pero al final, todos apoyan a los hermanos. Y el que dio mucho, no dio más. Y el que dio poco, no dio menos. Sino que todos cumplen
con la palabra de Dios. Por eso es muy importante la gracia del Señor, que parte de la caridad. La caridad encierra perdón, encierra el amor, la bondad, la mansedumbre, la tolerancia, la templanza, la honradez en todos sus aspectos. Entonces, muy importante que nosotros aprendamos a discernir entre la carne y el espíritu. Pues muchos creen que andan en el espíritu y claman a Dios y todo lo demás. Pero, mis queridos hermanos, mientras que no haya un cambio y una transformación en usted, usted no es creyente de la palabra de Dios. Porque cuando usted es creyente de la palabra de Dios, usted va a predicar con sus actos. Entonces ahí es donde el hermano va a decir, verdaderamente, este es un hijo del Altísimo. La hermana va a decir, verdaderamente, este hermanito se transformó por la palabra de Dios, era esto y ahora es esto, dejó aquella vida, tiene una vida nueva en Cristo, Señor nuestro. Ese testimonio de los que te rodean, como de aquellos que rodearon a Cristo y dieron testimonio de Él, ese testimonio es el que nos hace salvos en el Señor. Gracias a Dios por ti, bendito y bendita de Dios. Hoy mi esposa pues va a dar el nombre de las personas que están dando esas bendiciones para que apoyar a este ministerio, para que este ministerio llegue a todas las naciones. Si a usted le va gustando lo que está oyendo, bueno, comparta, dele muchos regalitos, muchas bendiciones, para que esto llegue a muchas más naciones. Y seguramente, bueno, llegará un tiempo en que seremos también remunerados por este medio y entonces podremos ayudar también económicamente. Ahorita estamos apoyando espiritualmente y económicamente pues muy poco a los hermanos que ayudamos, pero estoy completamente seguro que llegará un momento en Dios bendito, Señor nuestro, y tendremos para apoyar a muchos hermanos, porque sin hambre no se puede estudiar bien, con sueño no se puede estudiar bien. Entonces es muy importante que el alumno que llega a estudiar con el maestro, el cual es nuestro pastor, esté lleno de cosas buenas. ¿Para qué? Para que no le falte nada, sino que sobreabundando en todo, más bien ayuden y apoyen a los santos del Señor. Mira qué hermoso es este evangelio. Por eso se dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Y recibo el amor de Dios, que absolutamente nada feo vas a oír allí. Porque aquí lo que Dios te va a aconsejar para que despierte el espíritu y domine los deseos engañosos que hay en tu cuerpo, en tu carne, porque la carne para nada aprovecha. Así que en la vida nueva se manifiesta el poder de Dios. Bueno, no quiero empezar sin antes saludarte. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido, porque desde antes Dios te santificó, porque desde antes, a ver, mi esposa me puede ayudar. Dios te predestinó. Dios te predestinó. Porque desde antes Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Quiero saludarte como un bendecido, quiero saludarte como un escogido, porque desde antes Dios te predestinó, porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor.
Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano, reinando en vida en Cristo Señor. Abba Padre, lo recibo para la gloria de Dios, en el nombre de Cristo, Señor nuestro, por el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes. Abba Padre. Muy importante. Damos gracias por esas bendiciones hermosas. Bendito y bendita de Dios. Que nadie le diga lo contrario. Cristo vino a bendecir toda la familia de la tierra. Eso es a los que creen. Lo vino a bendecir para que sean trasladados del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo de Dios. Mira qué tremendo. Gracias por esas hermosas bendiciones. Recibo que hoy vamos a llegar a muchas más naciones. Este estudio les va a llegar en el corazón y todos vamos a ser transformados del mal al bien. Por lo cual clamo, Abba Padre. Queridos hermanos, recordemos el estudio se llama En la vida nueva se manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios, según Romanos 1:16, es la palabra. Queridos hermanos, yo, al igual que ustedes, vengo de aprender del consejo de un buen amigo, el cual conoce todo el consejo de Dios, manifestado en Cristo, Señor nuestro. Este gran amigo es el amado apóstol de los gentiles, el amado apóstol Pablo. Por eso dice en el libro de Hechos 20:27, que no ha rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Muy importante, todo el consejo de Dios. No te salgas, que ahorita llegan tus bendiciones, porque el Señor hoy entra a tu casa, disipa las tinieblas y da luz a tu hogar, a todos los que están en casa. Por eso no se pone el candelabro debajo del almud, sino sobre la mesa para que alumbre toda la casa. Muy importante. En Cristo considera esta nuestra vida. Yo también. Yo considero que esta vida ahora le pertenece a Cristo. Pues, ¿cuál es nuestro pastor? Cristo. Dios lo envió a apacentar sus ovejas. Y de la misma manera nos envió a nosotros en el libro histórico de Hechos 13:47 para que le lleváramos paz a las naciones. Ahora, ¿cuántos hermanos están entrando? Te vaya a ir por un infierno. Mira, te va a llevar el diablo. Mira, no. No le pares. Esos pies son feos. ¿Sabes qué bonito? Comprender que Dios envió a Cristo como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Hermanos, pero aquellas se están portando mal. Ellos con ese rollo con Dios. Colosenses 3:25. Nosotros con el hilo espiritual con Dios. Si tú no juzgas a tu hermano, no serás entonces juzgado por Dios. Ojo ahí. Así que Cristo, Dios, lo envió a apacentar su oveja y de la misma manera nos envió a nosotros. Libro histórico de Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Recuerden pero en verde hace que esto sea más popular y llegue a muchas personas, por lo cual clamamos: Abba Padre. Yo oí un hombre decir, y lo pueden buscar por internet, quién fue el que dijo que Cristo había fracasado, que Dios había fracasado con enviar a Cristo.
Bueno, este es alguien que empieza por la F. Él dice que Dios fracasó. Bueno, si él ve a alguno de nosotros según la carne, diría que Cristo fracasó, pues no logró cambiarnos. Por eso es muy importante para ti, ministro del Señor, que le muestres a la Grey tu humildad, tu integridad y tu fe. Tú viniste como te envió el Señor para ser un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, tú vienes a hablar lo que hizo Cristo y lo que el Cristo resucitado le aconsejó a Pablo para las naciones. ¿Y qué va a pasar? Bueno, al igual que Cristo fue llevado a la cruz porque ellos no quisieron aceptar lo que él decía, de la misma manera hicieron con el amado apóstol Pablo, porque no entendieron que era una buena noticia diferente. ¿Ven? Entonces, ¿qué estamos nosotros predicando hoy? Gracias a Dios por ti. Estamos predicando el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de la gracia. Usted no hace nada con saber todo aquí, conocer los 10 mandamientos, conocer todo y no cumplir el propósito de Dios, que es nuestra santificación. Recordemos que cuando haya una trampita, una cosa así, usted sabe que el sabio, si va a hacer el mal, se aparta y se va, porque las pruebas están ahí, latentes, solamente para pisotearte y para hacer de ti de lo peor, para que se cumpla la escritura del Señor, que agarró lo vil, lo menospreciado y lo que para el mundo es lo necio, la basura, el estiércol, para avergonzar a los sabios. Pues Pablo, el apóstol de los gentiles, en Efesios, en el capítulo 3, del 1 al 12, explica claramente que el Espíritu Santo vino a levantar una iglesia y que esta iglesia le viene a enseñar a los príncipes con potestad en los lugares celestiales. Pues cuando tú vas a una iglesia, se supone que es un lugar celestial porque ahí hay un hijo de Dios, supuestamente un príncipe, ¿verdad? Y tiene potestad de llevarte un evangelio. Lamentablemente, hay muchos que te llevan un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque no han sabido discernir entre lo terrenal y lo celestial. Esto es un regalo de Dios. Hoy Dios te está dando ese regalo y yo lo recibo. Así que este hombre dice que Dios fracasó. Bueno, si él ve a alguno de nosotros según la carne, diría que Cristo fracasó, pues no logró cambiarnos. Por eso nosotros debemos de andar en el Espíritu. Es necesario. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que hacer todo lo posible. No caer en las tentaciones, sobre todo dar un buen testimonio. ¿Ves? Hermano, pero que resulta que los primeros son vecinos, familiares y amigos. El Señor lo dijo. El Señor dijo, por eso es importante que tú des un buen testimonio. Porque ¿qué dijo el Señor? Los enemigos del hombre serán los de su casa. Y también dijo el Señor, nadie es profeta en su tierra. O sea, que te tienes que esforzar mucho más. ¿Sí me explico? Yo recibo que tú me sigues en lo que yo te estoy aclarando. Por eso es muy importante que oigamos la voz de Dios que llega a través del Evangelio, por medio de la palabra escrita. Pero lo cierto es que el problema no está en el consejo de Dios, sino en quien no toma el consejo para hacerlo.
Si no tomas el consejo de Dios para hacerlo, no están haciendo nada. No están haciendo nada. Por eso tenemos que esforzarnos mucho más. Agarrar los 10 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas. No te arrodillarás o no te harás imágenes para arrodillarte delante de ella, de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de las aguas que están debajo de la tierra. No tomarás esta palabra de Dios en vano. Santificarás el día sábado, que comienza, si quieren lo buscan, pregúntenle a los judíos qué día es el día de reposo, para que no tengan problemas. ¿Quiénes saben más que los israelitas? Entonces, el sábado es desde el viernes para nosotros los gentiles, 6 de la tarde, hasta el sábado, 6 de la tarde. Son 24 horas en la tarde y la mañana de un día, como lo dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1. En todo Génesis capítulo 1. Fue la tarde y la mañana de un día. Ok. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Tenemos que hacerlo. Bendecido, pero es que resulta que yo no tengo papá y mamá. Y la amada Madre Iglesia que no es como una madre para nosotros. ¿Cuántas veces el ministro ha tenido una leve tribulación momentánea? Y la amada Madre Iglesia le ha metido la mano, lo ha apoyado, le ha dado consejo, lo ha ayudado en todo. No es como una madre para ti. No debieras de honrarla haciendo las cosas bien para el Señor, para que ellos no sufran por tu mal testimonio. Porque a la final ellos también sufren. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos, cada uno en particular, tiene una función. Y así como el cuerpo tiene muchos miembros, así de la misma manera la iglesia. Por eso es muy importante que todos los hermanos se sujeten a la palabra de Dios. Pero sobre todo que tú dejes el ejemplo. Si tú no das el ejemplo, imagínate tú qué va a pasar con los hermanos. Me sigue, ¿verdad? Entonces es muy importante esforzarnos. Hermano, que no es fácil. Para Dios no hay nada imposible. Y el que está haciendo la obra no eres tú, ni quien te enseñó según los hombres. No, Dios. Porque esta obra, según Efesios capítulo 2, versículo 10, la está perfeccionando el que la comenzó, que es Dios. Él nos está haciendo una nueva criatura en Cristo, Señor nuestro. Él, y la gloria y la honra es para Dios. Así que pela mucho el ojo para que veas lo que se oye. El Señor dice, hay que ver lo que se dice. Pero ¿cómo podemos ver lo que se dice? ¿Cómo podemos ver si la palabra que sale por nuestra boca, ¿verdad? Y la fe es por el oír. La palabra que sale por nuestra boca es invisible. ¿Cómo la podemos ver? Usted agarra un cuaderno, usted busca el bolígrafo, usted pone el título, usted va poniendo las citas bíblicas, usted busca las escrituras, muy importante, y transcribe desde la Biblia, desde el antiguo pacto y el nuevo pacto, desde los profetas, todo, transcribe. De acá para el cuaderno, pone el título, pone la primera cita bíblica, las transcribe de la Biblia al cuaderno. ¿Y qué va a hacer esto? Esto va a hacer cuando tú termines que tú tengas un librito que te dio el ángel del librito y te es dulce en la boca, porque esta palabra es riquísima, pero te amarga en el vientre cuando oyes o ves que los hermanos no se sujetan al poder de Dios, que es la palabra. Y por eso pues terminamos llevando todo pao de Dios. ¿Y por qué todo? Porque resulta que somos miembros de un cuerpo. Todos somos miembros de un cuerpo. Lo que yo haga perjudica a la iglesia, pero lo que la iglesia haga también perjudica a todos los hermanos y al ministro. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos que el propósito de Dios es nuestra santificación. Y mientras nosotros estemos en la ley de Moisés, jamás
porque la ley nos justifica, jamás seremos perfectos o guiados a la perfección. Tenemos un atraso grandísimo. Pero recuerden que el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Bueno, hoy nos vamos a gozar con el Señor Dios Todopoderoso, porque recibo que mora en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque cuando transcribimos todas esas citas bíblicas, ya no te está hablando Miguel, no te está hablando Pablo, no te está hablando sin Cristo de Nazaret, sino Dios mismo, el mismo Espíritu de Dios. Porque Cristo de Nazaret dijo todas esas cosas que fueron escritas como testimonios simplemente por el Espíritu de Dios que estaba en él y que hoy está con nosotros. Fíjate, muy importante lo que el Señor nos está aclarando. Amén. No de nosotros. Muy importante. Activos ahí. Estamos activos. Recordemos, activos ahí. Amén. Abba Padre. Activos ahí. Recibo en el amor de Dios. Abba Padre. Mira, ¿quién es nuestro pastor? Dios es nuestro pastor. Cristo, el cuerpo de Cristo. Hoy somos los miembros del cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo de Dios está en vosotros. ¿Dónde dice eso? Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Dios envió el Espíritu de su Hijo. ¿Cuál era el Hijo de Dios? Cristo de Nazaret. El Espíritu de Él, que salió del cuerpo, resucitó de los muertos, lo envió a nuestros corazones, como dice en Romanos 5:5. Y hoy nosotros todos juntos clamamos Abba Padre. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Papi, Padre, gracias por este don inefable, por lo cual clamamos Abba Padre. No te me duermas. Yo sé que esta gracia lo que provoca a uno, mira, te relaja, te olvidas de todo y quieres estar así como dormidito. No, Señor, usted activo ahí. Así que Dios le dijo al profeta Ezequiel 34:10. Así dice el Creador, mi Señor Dios Todopoderoso. Yo juzgaré a mis pastores. Moca, tú que te llamas pastor a ti mismo. A mí me llamaban pastor al principio. Y todavía una que otra persona por ahí que no conoce este evangelio, pues me llega y me dice, pastor. Ok, pero yo les aclaro, no. Aquí el pastor es Dios, para que se cumpla el Salmo 23. ¿Ve? El Señor, nuestro Dios, es nuestro pastor. Ahora, ¿qué va a pasar con los llamados pastores? Cuando el Señor les revele esto, van a hacer lo mismo que yo hice si mantienen la integridad. ¿Ve? ¿Qué van a hacer? Como hizo Pablo. No, todo lo que yo tenía por Gamaliel, hoy lo tengo por nada en comparación a la divina gracia de Dios. Por eso Pablo iba de gloria en gloria. ¿Qué va a pasar entonces hoy? Cuando tú recibas esta palabra, tú le dices a la congregación, mire, les traigo unas citas bíblicas hermosas que me hicieron comprender por la palabra de Dios que yo me voy a quitar el título de pastor. Sí. Y voy a permitir no solamente que Dios los pastoree a ustedes, sino aún a mí mismo. Porque tenemos que hablar conforme a lo que está escrito y dejar de agarrar todo lo malo que está en la Biblia para meter miedo a los hermanos para que vayan a buscar a Dios. No, los hermanos tienen que venir a buscar a Dios por amor, por agradecimiento a Cristo, por el trabajo tan hermoso y valioso que hizo Dios con la humanidad, porque el Espíritu, antes que Cristo muriera, no podía subir al cielo, no podía volver a casa y quedaba en un plano terrenal.
el espíritu. Y con la muerte de Cristo, que Cristo es la primicia de los que durmieron, hoy todos volvemos a Dios que nos dio. Hermano, y el malo ya estás empezando a juzgar otra vez. Ese rollo de alguien que conozca es un rollo de él o ella con Dios. Tú tienes que dejar ese rollo y empezar este hilo espiritual. Tenemos que empezar por nosotros a sacar la viga que tenemos en nuestro ojo y sacar la pajita que tiene el hermano. Ahora bien, si tú ves un hermano de la congregación que está pasando, que no está dando buen testimonio y todo lo demás, recuerda Gálatas capítulo 6, versículo 1, y exhórtalo con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que tú también seas juzgado por Dios y Dios te ponga a la prueba. ¿Ven? Con Dios hay que estar así, ¿ven? Mira, con un hilo espiritual, derechito. Hermano, tengo que andar así como, no, o sea, con una limpia conciencia, pensando en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, para que el Dios de paz, no la paz de Dios, el Dios de paz esté con nosotros. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, el sabio ve que va a hacer el mal y se aparta. Muy importante. Estamos activos ahí. Muy importante estar activos. Ahora bien, yo me quité ese título. Tú también puedes hacerlo. Recuerda que el Señor nuestro Dios nos dejó escrito por Ezequiel capítulo 34, versículo 10. Dice que Él mismo pastoreará su rebaño, sus ovejas. ¿Ve? Entonces es de saber que Él mismo te está pastoreando a ti y a los hermanos. ¿Cómo nos pastorea? Con la palabra, porque es que la palabra no es tuya, sino del que te envió. Y cuando tú le pones al hermano que ponga el título, la cita bíblica, el hermano va a buscar la cita bíblica, el hermano lo va a transcribir y el hermano se le va a poner en su mente escrita y en su corazón puesta. ¿Ve? Y pondré mis leyes y mis mandamientos en su mente y las escribiré en su corazón. Eso es lo que nos está haciendo en nosotros, que seamos circuncidados. Pero circuncidados ¿dónde? En el espíritu. ¿Ve? Porque el verdadero judío no es el que sale de Israel ahorita recién nacido. No, el verdadero judío es aquel que cumple los 10 mandamientos de Dios. Porque esos 10 mandamientos se envuelven en uno solo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que no quieres que te pase malo a ti, no se lo hagas a tu prójimo. Así de fácil. Y si hacemos eso, vamos por buen camino. Hermano, puedes escuchar música, toda la música que tú quieras. Recuerda, eso sí, que todo te es lícito, mas no todo te conviene. Y recuerda lo que dice el amado apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tomas malas decisiones y nunca llegas a la cumbre. Imagínate tú que estás poniendo música en tu casa, que no solamente la estás oyendo tú, la está oyendo tu esposa o tu esposo, tus hijos e hijas y todo aquel que llega. Entonces esa música está hablando de fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, enemistades y para ustedes contar. Esa música no está llevando un buen mensaje. ¿Ve? Entonces es mejor no oírla. Si es una música que no lleva un buen mensaje, mejor no la oigas. ¿Por qué? Porque simplemente te va a llevar a cosas que no deseas. Y tú más bien estás para condenar esos deseos terrenales dentro de ti, que ya están. Ya están ahí. Lo que hay es que condenarlos, no dejarlos que salgan. ¿Ve? Lo que tiene que salir a la luz es todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Y en eso debemos de pensar. Hermano, la Biblia dice que no se puede beber en ninguna parte. De hecho, Eclesiastés en el capítulo 3, en el versículo, por ahí como el 10, viene y te dice que a Dios le agrada que el hombre coma y beba vino del fruto de su labor. O sea que tú trabajas 6 días y tú haces tu parrillita y todo lo demás, pero si te vas a tomar 2 cervezas para rascarte
y traerle problemas a los que están ahí, mejor no lo haga. ¿Por qué? Porque tienen un problema de alcoholismo. Entonces ya no te tomas 2, sino 2 cajas. Bueno, los borrachos no agradan a Dios. Entonces tienes que ser prudente, justo. ¿Ves? Y esto, hay muchos ministros que toman su vaso de vino. Yo particularmente no tomo ninguna clase de licor. ¿Por qué? Porque yo prefiero no tentar al Señor nuestro Dios. Y si por mi hermano ni comeré ni beberé para no ser piedra de tropiezo. Imagínese usted, yo en una licorería comprando una botella de vino y que usted pase por ahí y me vea. ¿Qué va a pensar? Va a pensar en lo peor. Que por cierto, en diciembre, como yo en diciembre hago los panes de jamón, entonces resulta que yo al pan de jamón le coloco una copa de anís según la medida de anís, la botella de anís, y le coloco una copita. Y eso me ayuda a que el pan dure más. Un dato que le estoy dando también a los hermanos panaderos, a que el pan dure más y le da ese toque, un saborcito bien rico. Se lo recomiendo. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros demos un buen testimonio a los hermanos. Llega a la congregación, búscate Ezequiel capítulo 34, búscate el Salmo versículo 23:1, búscate Juan capítulo 10 versículo 16, para que tú veas como dice el Señor: hey, tengo otras ovejas de allá de los gentiles, que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y entonces habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Quién es mi pastor? Cristo, Señor nuestro, el Dios viviente, el Dios que se manifiesta en vosotros. Porque si eres el que te guía, si su palabra está activa en ti, si tú vives por la obediencia a la fe, entonces resulta que ya no tienes problema. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo conforme a la piedad y a la verdad de Dios. Así vamos comprendiendo. Muy importante lo que el Señor hoy nos aclara. Así que dice el Salmo 23:1: el Señor, mi creador, es mi pastor, y nada me faltará. Yo lo recibo de parte de Dios. Ezequiel 34:10. Así que dice el creador, mi Señor Dios Todopoderoso: yo jugaré a mis pastores, desmandaré mis ovejas de su mano y los quitaré de apacentar mis ovejas. Y los quitaré de apacentar mis ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, sino que Dios mismo te va a apacentar. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, del diezmo, fíjate. Libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Mira, ojo, cuando tú le llevas a los hermanos, traigan un cuaderno, traigan un lápiz, anoten la cita bíblica, anoten el título, anoten la cita bíblica. Hey, están recibiendo del ángel, del librito, un librito. Y eso le va a ser dulce en la boca y amargo en el vientre. Cuando vea que se está esforzando y los demás no lo hagan. Entonces eso trae consecuencias a toda la congregación. Por eso clamamos: Abba Padre, gracias a Dios por ti, por esas bendiciones. Recibo que esto está llegando a todas las naciones. Recibo que muchas personas están recibiendo hoy estas bendiciones. Aquí no vas a oír nada malo. Aquí nunca vas a oír cosas feas. No. Aquí se le habla al Espíritu. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Espíritu? Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y cuando Cristo alumbra ese Espíritu se pone a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Cuando le dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Muy importante eso. Dios, el Creador Todopoderoso, dijo por la boca de Ezequiel el profeta que vendría
un día que ahora es, lo recibo, que Él mismo apacentaría sus ovejas. Pregunto por tercera vez, ¿quién es tu pastor? Porque si tú me dices, no, mi pastor es fulano de tal, ay, mamito, está ahí metido en problemas. ¿Y sabes por qué? Porque está escrito, mal hito es todo aquel, ¿verdad?, que cree y pone su confianza en otro hombre. Entonces, tú quieres estar en bendición o en maldición. ¿Dónde quieres estar tú? Bueno, yo prefiero que sea el mismo Dios que me pastoree, que guíe mis pasos, que apruebe mi camino. Yo no me puedo llamar a mí mismo, después de conocer a Cristo, que murió por mis pecados, llamarme pecador. Pero tampoco puedo llamar a nadie en pecador. Porque entonces, por lo que condenó a mi hermano, según Mateo 7:1, me condeno yo mismo. Por eso hay que cambiar la forma de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y nuestro vocabulario sea diferente. Lleva buenas nuevas de salvación a los miembros. ¿Tú crees que un miembro que tiene problemas de alcoholismo y la mamá, el papá o él mismo se atreve a ir a la congregación, no está buscando ayuda? Y le vas a decir, te vas por un infierno, estás mal, porque en una semana volvió a caer en el problema. No, él necesita ser transformado. Y él lo que más necesita oír es consuelo. Y no hay alguien ni nada que sea un mejor consolador que la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo es el consolador. Y así como moró en Pablo, mora en mí y mora en todos ustedes. No es que no, ay, el Espíritu Santo nada más lo tiene este. No, a todos. Muy importante esto que hoy el Señor nos está aclarando. Por eso yo clamo, Abba Padre. ¿Quién nos pastorea? Dios el Señor, creador de todas las cosas. Entonces, ¿por qué no le obedecemos? ¿Ve? Si es Dios nuestro pastor, ¿por qué no obedecemos? El amado apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 5, dice: Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio que predica Pablo no es de él, sino del que lo envió. Por eso yo soy imitador de Pablo, conociendo activo, todos juntos, todos activos en el Señor, Dios todopoderoso y eterno, activos con Dios, ¿sí? Entonces, el amado apóstol Pablo dice en Romanos, escribe en Romanos capítulo 1 del 1 al 5, por el Espíritu Santo de Dios que está en él, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Este evangelio no es de Pablo, este evangelio es del que lo envió. Y como dice que los profetas también lo habían anunciado, por quien recibimos, por Cristo, ¿verdad? Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Pablo es mi apóstol, por eso yo obedezco la fe. Lo que Pablo me escribió y va de gloria en gloria. Pablo se bautizó con agua, luego agarró y dijo, no, a mí no me mandaron a bautizar con agua, y luego en 1 Corintios capítulo 1, y luego allá en Hebreos capítulo 6 dijo que el bautismo de agua es un rudimento, dando paso al bautismo del Espíritu Santo, ¿ok? Por el que nosotros estamos hoy bautizados. Todos ustedes, solamente por creer, hoy son bautizados. Hermano, ¿y dónde dice de eso? En Hechos capítulo 19 del 1 al 8. Usted hoy es bautizado en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, por creer en Él. Yo clamo Abba Padre y Él lo transforma. Así que hoy, toma todo el consejo de Dios y hazlo sin titubear
eso sí es estar bajo la gracia. Si usted agarra y cumple los 10 mandamientos, ya usted está bajo la gracia. Si usted no cumple los 10 mandamientos, usted no está bajo la gracia. No está. Así de fácil. Hermano, pero yo voy a la iglesia, cumplo con los diezmos. Esos son preceptos de la ley de Moisés. Como dice Malaquías 4:4. Leyes y ordenanzas que se le dieron a Moisés para todo Israel. A Moisés. ¿Ok? Activo ahí. Yo lo recibo. Así que esta nuestra vida con Cristo, o Cristo es nuestra vida. Está nuestra vida con Cristo, o Cristo es nuestra vida. Porque dice que nosotros hemos muerto para la carne, para vivir en el Espíritu. Eso es que hemos muerto para el mundo y vivimos para Dios. ¿Y qué es del mundo? Lo que hay en él, en ninguna manera. Hemos muerto para los deseos de la carne. Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, enemistades, envidia, y pare usted de contar. Esos deseos de la carne están en Gálatas capítulo 5 del 16 al 25 para que vea también los frutos del Espíritu, por lo cual nosotros debemos andar en ellos, en amor, bondad, mansedumbre, tolerancia, templanza. La caridad es lo que nos lleva a perdonar, y el perdón es de Dios, así como nos perdonó nuestra vida anterior, porque venimos según la carne, y según la carne no hay justo ni aún uno. Por eso todos, para que todos seamos perdonados, todos hemos pasado por la carne, porque Dios es así, nos metió en la carne para que todos pasáramos por los deseos engañosos y así podernos perdonar hoy. Todos, no hay uno solo que no haya estado según la carne, no existe. Por eso, según la carne no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿qué hace ahora Dios? Nos justifica, como está en Romanos capítulo 5, versículo 1, a través de la fe en Cristo Señor nuestro. O sea, obedecer su palabra para hacerla. Amén, lo recibo. Como está escrito en Colosenses capítulo 3, 1 al 14. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Muchos van a la iglesia, pero no están concentrados en las cosas de arriba, o sea, en la palabra. Y muchos ministros van a la iglesia llevando un pasto seco, llevando no un buen alimento. Tenemos que reconocerlo. Mejor entonces que sea Dios el que nos pastoree, porque estoy seguro que Dios nos va a llevar un alimento rico. Y aunque nos da al principio lechita, luego nos da alimento sólido a los que son ya de más conocimiento. Cuando vas adquiriendo más conocimiento, el Señor te va dando alimento sólido. Entonces dice Colosenses 3 del 1 al 4. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Colosenses 3 del 1 al 4. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos están ya, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya nosotros, según la carne, el que vive para la carne, ya está muerto. Imagínate tú, un borracho, ¿verdad? ¿Cuántas cosas malas no trae la borrachera? ¿Cuántas cosas malas no trae el adulterio? Mire, los hombres tenemos que entender que mientras más cometemos adulterio, más vamos a sufrir. Porque resulta que después te pone Dios el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso hay que temerle a Dios. Y de esa mujer que más te vas a enamorar, ¿eh? Porque tienes que pagar conforme a tus hechos según Colosenses 3, 25. Ahora imagínate al adúltero
recibiendo adulterio. ¿Ve? De tu esposa, no de con la que cometiste adulterio, o con la otra que cometes adulterio, o con la otra que cometes adulterio. No sabes por dónde va a venir. Por eso es necesario dejar de adulterar, porque a la final vas a pagar y vas a llorar las lágrimas de sangre que le hiciste salir a tu esposa. Tú también las vas a pagar. El adúltero, el fornicario, el idólatra. Imagínate tú la maldición que dice en Romanos capítulo 1, del 26 al 28. Leámoslo desde Romanos 1, del 18 al 32. Todas esas cosas le van a pasar a tus hijos y a los hijos y a los hijos de aquel que prefiere la idolatría antes que al único Dios verdadero. Así lo dice Éxodo capítulo 20 del 1 al 5. No lo digo yo. Yo estuve ahí por 38 años. Fui engañado y engañé a mis hijos. Alabado sea el Señor, que a tiempo el Señor me libró y rompí esa cadena que viene de mis padres y de los padres de los padres de los padres de mis padres por generación. Gracias a Dios por ti, benditos y benditas de Dios. Los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Recibo que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Así que es muy importante que nosotros cambiemos nuestra vida en Cristo Señor nuestro como Dios manda, no como a nosotros nos parezca. No, yo estuve así. A mí me va bien. Yo lo que estoy es perfecto. Yo lo que estoy es bendecido. Pero cuando vino la prueba, cuando viene Dios y te llama y tienes el llamado, entonces todo aquello que sembraste por ignorancia o incredibilidad, tenés que pagarlo conforme a tus hechos. Y no hay uno solo que no lo vaya a pagar, porque Colosenses 3:25 dice que no hay para Dios acepción de personas. O sea que todos vamos a pasar por ello. Mejor ahorita ya, desde ya, empezar a sembrar el bien, para que todo el bien que nosotros estamos hoy haciendo, seguramente Dios también nos lo va a devolver, porque Dios no roba a nadie. Ahora bien, dice pues lo que estamos leyendo en Colosenses 3 del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, o sea, las espirituales. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos están ya, y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, oído aquí esta revelación para ti, querido hermano, ministro, para que lleves esto a la congregación. Cuando aparezca Cristo, que es su vida, entonces aparecerán también ustedes con Él gloriosos. Hoy Cristo, según segunda a Timoteo, a ver que aquí me está pidiendo, me está saliendo. Entonces hoy Cristo se te está metiendo por dentro. Anótalo. Gálatas 4:6, Romanos 5:5. Y entonces Pablo te está confirmando, cuando aparezca Cristo, que es su vida, o sea, que es la vida tuya, entonces aparecerán también ustedes con Él gloriosos. Por eso yo no estoy esperando la venida de Cristo. ¿Sabe qué estoy esperando yo? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque en ellos se manifiesta Cristo por medio de la palabra de Dios. Por eso no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al gentil. Entonces dice Colosenses 3:4, cuando aparezca Cristo, que es su venida, entonces aparecerán también ustedes. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿A los que partieron con el Señor? No, nos está hablando a nosotros aquí y ahora, por el Espíritu Santo de Dios que está en él. Cuando aparezca Cristo, que es su venida, entonces Cristo, que es su vida, entonces aparecerán también ustedes con él gloriosos. ¿Ve? Alabado sea el Señor. Yo estoy esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ellos van a respetar la palabra de Dios. Ellos van a respetar el Espíritu Santo. Ellos van a respetar este consejo hermoso. Y van a vivir por ello. Van a vivir con ellos, por ello. Y no se crea que van a tener una vida aburrida. En ninguna manera. No que esa vida en Cristo es aburrida. En ninguna manera, porque tenemos el gozo y la paz del Señor. ¿Sabe qué es una vida con problemas? Un hombre borracho en la calle. Eso es triste. O con cualquier otro vicio. ¿Ve? Un hombre rompiendo hogares, fornicando o adulterando su familia con otras mujeres. ¿Ve? Entonces cuando uno no tiene conocimiento, uno piensa que se la está comiendo. Ay, papá. Pero luego, cuando Dios te llama y te empieza a hacer pagar con lágrimas de sangre, entonces comprende el poder, la gloria y la venida de Cristo en Dios, Señor nuestro. Esto será en la carne. Oren al Espíritu para que se despierte y Él empiece a activar su vida en ti. Para que no andemos más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues con el Espíritu hablo, porque la carne ya tiene su fin. ¿Cuál es el fin de la carne? La tierra de donde salió. Así de fácil. Pero el Espíritu, recuerde que va a regresar a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. El barro regresa al barro donde salió y el Espíritu regresa a Dios que lo dio. Yo quiero que cuando parta, por supuesto, volver a casa. Por supuesto que sí. Así que, pues con el Espíritu hablo, porque la carne ya tiene su fin, el cual ustedes conocen muy bien. Mas el Espíritu tiene una vida eterna con Cristo en Dios, Señor nuestro. ¿Acaso Dios mismo en Cristo no nos ha hablado y nos ha dicho la nobleza de la vida nueva? Dios mismo nos ha hablado y nos ha dado a comprender la nobleza de la vida nueva. O sea, activos en la caridad. Caridad es amor, bondad, mansedumbre, tolerancia. Colosenses 3:5-11. Le doy gracias a todos ustedes que están activos allí. Gracias por esas hermosas bendiciones para que esto pueda llegar a muchísima más gente. Recibo en el amor de Dios que le está gustando esta buena palabra de Dios y que simplemente les lleva bendición a su vida, a ti y a todos. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. En el nombre de mi Señor Cristo bendito, sanos de toda enfermedad, prosperados con toda prosperidad. Recibo que los presento como una virgen pura delante de Cristo, Señor nuestro, y para la gloria de Dios Todopoderoso. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes es una luz que alumbra todas las naciones. Por eso, muy importante, con tantas bendiciones que hay, ¿cómo vas a llevar cosas? Tus pies son feos. Cuando usted ve a alguien que le lleva cosas feas a su casa, dígale, tus pies son feos, porque escrito está, así conforme a lo que está escrito. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Solamente aprendamos a ser agradecidos con Dios en Cristo Señor nuestro. ¿Acaso Dios mismo en Cristo no nos ha hablado y nos ha dicho la nobleza de la vida nueva?
Mira cómo está escrito en Colosenses 3, del 5 al 11. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas, ojo aquí, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Usted que es fornicario, usted que es fornicaria, dígame, usted si piensa que no lo va a llamar Dios y que van a tener que pagar conforme a sus hechos. Ordene hoy su vida, agarre y dígale a su capulla que lo perdone y va a estar con una sola. Con una sola. Y usted con uno solo. Como dice 1 Corintios, capítulo 7, del 2 al 10, al 11. Muy importante. En las cuales vosotros, al igual que yo, también anduvimos en otro tiempo, cuando vivíamos en ellas. Ojo, esto quiere decir que ya no debemos de estar en esas pasiones vergonzosas. Vivíamos en ellas, sí. Hicimos todo eso malo, sí. Pero hoy tenemos la oportunidad de regresarnos a Dios por su palabra y obedecer su palabra y dejar de hacer las cosas malas, porque tú esperas llegar a viejo. Y cuando llegues a viejo y Dios te pase factura, entonces imagínate tú cuál será la despedida de este plano terrenal. Así que activa tu espíritu que Dios le mandó a hacer un trabajo, hacer al hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. Ojo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, que hablemos más bien en gracia. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus deseos engañosos: fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, enemistades, la envidia. Todo eso está en la carne. Tenemos que condenarlo. Eso no puede salir de ahí. Llevarlo hasta el día que esta carne muera y regrese al barro de donde salió. Eso no puede ser hoy tu vida. Tu vida es una vida nueva en Cristo, Señor nuestro. Tienes que dar el ejemplo. Amén, lo recibo. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, una imagen santa, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Yo recibo que Dios nos apoya y nos ayuda a devolvernos a Él y a ser perfectos en el Señor. Donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, o circuncisión o incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea que esto es una oportunidad para toda la humanidad. Devolvámonos entonces al Señor y vivamos en su gracia. ¿Quién tiene la gracia de Dios? Cómete las 14 cartas del amado apóstol Pablo, que está en el Nuevo Testamento. Desde Romano hasta Hebreo, de Pablo, mi amado hermano, sus 14 cartas leo. Muy importante. Y para confirmar lo que Pablo escribió ahí, te lees el libro histórico de Hechos en el capítulo, desde el capítulo 9 al capítulo 28. Lucas le dedicó mucho más tiempo a Pablo. Habló de todos los apóstoles, pero le dedicó mucho más tiempo a Pablo. ¿Y por qué le dedicó mucho más tiempo a Pablo? Porque Lucas descubrió que Pablo tenía la gracia del Señor, un evangelio diferente. Por eso quería andar con él para todas partes. A Pablo se le apareció Cristo resucitado y le dio todo el consejo de Dios para ti y para mí. Vivamos por él. Ahora bien,
Tenemos que notar nuestras virtudes, pues Dios, diga Dios, Dios nos ha elegido como siervos de Cristo. Sí, a los pastores, curas, sacerdotes, ministros de Dios, los ha elegido como siervos de Cristo. ¿Ok? Pero tú tienes que activarte. Tú tienes que activarte. Tú tienes que transformar a esa carne. Tú tienes que ser al hombre exterior a imagen y semejanza de Dios. Que las personas en tu entorno digan verdaderamente ese hombre cambió, verdaderamente es un santo de Dios, verdaderamente se consigue apoyo y ayuda, verdaderamente entre su poder, hace lo que puede por el hermano. Entonces todo eso parte de la caridad y parte de la piedad. Ok. Ahora bien, como está escrito Colosenses 3 de 12 al 17. Por lo tanto, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Muy importante el perdón, amada. Aquí, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Oído, no va a gobernar si piensas en todo lo bueno, lo puro, lo honesto y todo lo de buen nombre, no va a gobernar la paz de Dios, sino el Dios de paz en tu corazón. Imagínate tú. Entonces Pablo dice, y la paz del Espíritu Santo de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sé agradecidos con Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Mira qué tremendo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Cristo bendito. Me preguntaba un hermano no hace mucho, ¿por qué todo tenemos que hacerlo en el nombre de Cristo? Porque el cuerpo de Cristo fue el que hizo el sacrificio, el cordero perfecto, para poder quitar de en medio la ley. ¿Sí? Para que el otro, el que resucitó de los muertos, tenía que venir a cumplir la ley de Dios. Entonces, la cumplió para demostrarnos a nosotros que sí se puede cumplir los 10 mandamientos. Porque eso fue lo que cumplió Cristo. Cristo cumplió los 10 mandamientos, no los 603 mandamientos de Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Que porque como no lo cumplió, por eso lo mataron. Pero había que cumplir, eran los 10 mandamientos, y es lo que nos está diciendo a nosotros. Si tú cumples los 10 mandamientos de Dios, lo que escribió Dios con su propia mano en la tabla, y le dio la tabla al ángel porque se lo llevara a Moisés. Bueno, si tú cumples esos 10 mandamientos, entonces tú estás bajo la divina gracia de Dios. Eso es lo importante. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Cristo bendito, siendo agradecidos, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, o sea, en el nombre de su Hijo amado, Cristo bendito. Hermano, ¿cuál es el nombre del Señor? Porque uno lo llaman Yeshua, Joshua, Yoshua. No se complique con eso. Usted busca el libro histórico de Mateo, capítulo 24, versículo 5. Y el mismo Cristo dice ahí, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Bueno, en el nombre de Cristo yo hago todas las cosas. Porque Cristo es el Hijo
y el resucitado de Dios. Oído, amada, a este consejo o exhortación, no de Miguel, ni siquiera de Pablo, sino del Señor, al cual se le dio potestad de lo alto para que dé su consejo y por medio de él obedezcan todo el consejo de Dios. Mira cómo está escrito en Colosenses capítulo 3, 18 al 21. Gracias por los que están entrando. Hey, no te vayas, quédate hasta el final, porque las bendiciones están en este momento. Por eso clamo, Abba Padre, no te vayas, quédate a recibir tus bendiciones. Yaneida González dice: Albanis González, insomnio, brujería, intranquilidad, mi casa. Recibo en el amor de Dios que desde hoy, desde ya y mañana del testimonio, todo espíritu de brujería, hechicería, enemistades, todo lo que está padeciendo la bendecida, mira, se va de tu casa. Recibo en el amor de Dios. Y esto es por tu fe será hecho. Ni siquiera por la mía, por tu fe. ¿Y sabes por qué? Porque en el nombre de Cristo, Señor nuestro, y para la gloria de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que está en ti, eres luz a tu casa. Igual como está entrando esta luz a las naciones. Recibo que activamos a ese Espíritu de Dios. Mira, tu oración. Hoy Dios va a conceder las buenas peticiones de tu hermoso corazón. Por lo cual clamo, Abba Padre. Y recuerde clamar, Abba Padre. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Oído, amada, a este consejo o exhortación, no de Miguel, ni siquiera de Pablo, sino del Señor. No se vayan. Esperen sus bendiciones, que Dios está entrando en sus hogares en esta hora y en este momento. Cuando se despierta tu espíritu, ese espíritu que estaba ahí dormido, el Espíritu Santo de Dios, así como bajó en Juan, en Cristo delante de Juan, así hoy entra en todos vosotros, o sea, se despierta en todos vosotros y se activa en tu hogar. Esa es una luz que alumbra toda tu casa y es para alumbrar aún todas las naciones. Así que estamos ahí conectados. Oh, amén. La armonía familiar que tú estás buscando en tu hogar comienza desde tu corazón. Sí, es necesario que nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es el tribunal de Cristo? Acá y ahora. El Señor es el que te está juzgando. El Señor, ¿a quién? A tu carne. Claro, y está despertando el Espíritu para que te defienda, para que esté ahí contigo y para darle ese Espíritu Santo, que es el único intermediario entre Dios y los hombres, que es Cristo. Entonces está trabajando hoy para ti. Por eso es muy importante. Mira lo que dice Pablo para la armonía en nuestros hogares, la armonía familiar. Libro de Colosenses, carta a los Colosenses 3, 18 al 21. Casadas, estad sujetas a vuestros esposos, como conviene en el Señor. Efesios 5, 22 al 33. Las casadas deben estar sujetas a su marido. Respeten a su marido y eso va a funcionar. Como al Señor. Maridos, amad, no seáis maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Muy importante. Efesios capítulo 5, 25 al 33. Maridos, amad a muy importante que nosotros, activos ahí, muy importante que nosotros llevemos a nuestros hogares la palabra de Dios, ponerla por obra en nuestra casa, porque ciertamente de lo que estaba hablando Santiago cuando decía la fe sin obra es muerta, es porque es lo que le estaba diciendo que Abraham
Cuando Dios le dijo, bueno, ven y preséntame a tu hijo en ofrenda, Abraham lo llevó y llevó la madera y iba con la intención de quitarle la vida, porque Dios se lo había pedido. Entonces, esa obra que hizo Abraham con su fe es de la obra que está hablando Santiago. Pero Pablo, cuando habla de que no es por obras para que nadie se gloríe, está hablando es de la obra de la ley. Por ejemplo, yo voy a meterme 4 días sin comer para que Dios me dé esto. No. No, con tu fe será hecho. Solamente porque tú ya tienes el deseo de que Dios te ayude y recibo en el amor de Dios, ya el Señor está ahí, porque por eso le llaman el Consolador. Entonces Santiago está hablando de una cosa y Pablo está hablando de otra. Pablo está hablando de las obras de la ley de Moisés. Esas son obras muertas. Y como el bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno. Son obras también de Cristo de Nazaret, que ya son obras muertas, como lo dice en Hebreos, capítulo 6, 1 y 2. Pero la fe sin obras es muerta. Tú tienes que poner la fe que estás poniendo en el amado Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios. Hay que obedecerla, porque si no, nos dijera Romanos 1:5 que hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Tenemos que obedecer esa fe. Muy importante. En toda sabiduría. Entonces dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Estamos en Colosenses 3:18 al 21. Me había ido un poquito más allá. Colosenses 3:18 al 21. Casadas, estad sujetas a vuestros esposos como conviene en el Señor. Efesios 5, del 21 al 33. Marido, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, y no seáis ásperos con ellas. O sea, amarlas con respeto. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, como está escrito en Efesios 6, 1 y 2. ¿De qué estamos hablando? De la armonía familiar. Si el esposo hace esto, ama a su esposa y le demuestra respeto. Si la esposa ama al esposo y le demuestra respeto. Y si los hijos son obedientes, esto ya empieza a funcionar. Ya va a empezar a funcionar. ¿Ve? Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tenemos que saber de qué forma pedirles con respeto que hagan las cosas o de qué forma debieran ellos de ser. ¿Ve? Y qué mejor que en la forma del Señor. Como dice, hijo, obedece a tu padre y a tu madre en el Señor. Efesios 6, 1 al 3. ¿Ah? Para recibir la bendición del primer mandamiento con promesa, larga vida y abundancia. Díselo a tu hijo. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, o sea, empleados, obedezcan en todo a vuestros patrones terrenales, no para ser visto como quien quiere agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón como el que quiere agradar a Dios. ¿Ve? Si usted es empleado en una empresa, en quien sea que lo haya empleado, usted tiene que respetar a ese patrón y todo lo que tiene en su casa, pues para que cumpla el 10º mandamiento. No codiciarás los bienes de tu prójimo. Queridos hermanos, este es el propósito de Dios en nuestra vida por santificación. Que todo lo que de ahora en adelante lo hagamos de corazón, como para Dios y no como para los hombres. Recordemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No estamos creyendo que nos la estamos comiendo y no estamos recordando que Dios sí castiga. Muchos por ahí ni siquiera creen que Dios castiga. Mire,
Si usted lee Hebreos 12, del 5 al 11, va a darse cuenta que Dios castiga. Como está escrito en Colosenses 3:25. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No existe, ni para el cura, ni para el sacerdote, ni para el llamado pastor, ni para el ministro. No, todos nosotros, ministros del Señor, debemos de llegar a ser competentes. Tienes que decirte a ti todos los días que eres competente. Soy competente, yo soy ministro competente, yo soy ministro competente, para que no se te olvide que tienes que hacerlo. Tienes que ser competente, como está en 2 Corintios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Quien Dios asimismo nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Es Dios el quien nos hizo ministros competentes. ¿Usted va comprendiendo? Muy importante, mi amado. Muy importante. Y a los que tienen empleados también le mandó a decir algo el Señor. Colosenses 4, 1 al 6. Amos o empleadores, da a vuestros siervos o a vuestros empleados lo que es justo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por los alimentos, gracias a Dios por este momento, gracias a Dios por mis familiares y amigos, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Los amo en el Señor. Y mi esposa ahí va a estar anotando los nombres. Hay unos que se llaman user con unos números, no tienen nombre, entonces sin embargo, pues yo no los conozco, pero Dios sí, y por todos ellos yo estoy constante en la oración, para que la mano de Dios esté siempre sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampe a su lado. Activa los ángeles, que no se vinieron solos, Dios te los envió. Ahora bien, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso en el Señor, para que lo manifieste como debo hablar. Yo también ruego al Señor nuestro Dios y que todos ustedes también me mantengan a mí en oración, para que cuando Dios abra mi boca, que sea las cosas del Señor y no por mi propia cuenta, sino que lleve palabra oportuno en el oportuno socorro para todos mis amados benditos de Dios. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Cómo vamos a andar con los de afuera? Sabiamente, redimiendo el tiempo. Recordemos que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que seáis como debéis, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muy importante, porque hay muchos que le ven 5 patas al gato. No, son 4 y una cola. Entonces, esto que Pablo está revelando por el Espíritu Santo de Dios no era para aquel tiempo, era para este tiempo, o sea, para los siglos venideros, después del tiempo del fin. Ahora bien, por lo cual clamamos, Abba Padre. Doy gracias al Señor Dios Todopoderoso y Eterno por cada uno de vosotros, querida amada. Benditos y benditas de Dios. ¿Activados ahí? ¿Están activados? Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito para todo príncipe y princesa de Dios, porque somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, como su hermano mayor, y el mayor servirá
al menor. En el nombre de mi Señor, Cristo bendito y para la gloria del Dios y Padre eterno, por el Espíritu Santo de Dios que está en todos nosotros, recibo salud para todos sus hogares, para todos familiares y amigos por quien ustedes estén hoy orando, ahí constantes en la oración. Recibo prosperidad económica para todos ustedes. Aquellos que deseaban estar esperando algo, bueno, se les abre esa puerta y empiezan entonces a andar como Dios manda, sin avaricia, porque la avaricia es idolatría, sino en el Señor, no poniendo la mirada en el dinero, sino en la caridad y en el amor de Dios. Recordemos también que el que no provee para su casa ha apostatado de la fe. Le hago un llamado a todos los padres y a las madres para que activos ahí nosotros tengamos nuestros hogares en buen orden con el favor de Dios, pues Dios nos ayude a que todas las cosas nos salgan con bien. Recibo en el amor de Dios que los presento hoy delante de Cristo como una virgen pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin contaminación. Recibo que están bendecidos con toda bendición. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros, según Gálatas 4:6 y Romanos 5:5, es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones, para que se cumpla el libro histórico de Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Por eso clamo, Abba Padre. Gracias a Dios por ti. Yo recibo que pronto van a haber muchos leones. Sí, mi apellido es Miguel Eloy León Peña. Y van a haber muchos leones. Gracias a Dios por todos ustedes, porque tienen un corazón lleno de bondad, lleno de caridad, lleno de misericordia, lleno de los frutos del Espíritu, activos ahí. Eso es lo que está activado en cada uno de ustedes. Ya ustedes piensan solamente en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, en eso pensar. Y el Dios de paz estará en vuestros corazones. Doy gracias a Dios por Rosa, Auxilia, Lina, Mayo, Chuy, Adela, Cheli, Zenaida y este es su servidor Miguel Eloy León Peña. Doy gracias a Dios por mi esposa Yoxibel, por Génesis, Milka de Jesuelo y Miguel Daniel, por Jorge, Rubia, Aurelio, por Maciera Anaí, Arle Marcela, por su papá. También el Señor Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesús Miguel, Aninsay, Samuel David, y por Samuel David, Alfredo y Enedi, por los abuelos, por Carmen y Valentín, Joana y Joana Carí, por Joanny, por todos sus hijos. Le doy muchas gracias a Dios por la bendecida Mari, bendecido Daniel, por Gustavito y Danielito, por el bendecido Walter, por Marcela Sofía, por la bendecida Fabiola y el bendecido Matías. Doy muchísimas gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por la bendecida Milagro, por el bendecido ministro José, el bendecido ministro Carlos. Doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por la bendecida Miriam, por Roldan, Rolando, Michael y Chantal, por Roxana, por la bendecida Vilmari, por Danielito y por toda su casa, por toda su familia. Doy gracias al Señor Dios Todopoderoso por el ministro Edixon, por María, Ángeles, Larita, Lisiana, sus papás. Doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por Natalia y por su mamá, y también por Natalia Polanco y por su mamá. Se me va el hilo. Bueno, aquí está el hilo. Ese hilo no se puede romper, el hilo espiritual. Por Nildita. Doy gracias al Señor Dios Todopoderoso y Eterno por la bendecida Cira y por mamá Cira y por toda su familia. Doy gracias a Dios por Adriana, por su hijo Jesús, ministro del Señor. También por su esposo, por el bendecido Juan, el bendecido José, por el bendecido Gustavo, por todos los que se acercan cada sábado a la vereda del lago, entrando por la estación de servicio La Calzada, en el primer bohío, frente a la URU, desde Maracaibo, Venezuela, tierra por Dios amada para todas las naciones. Doy gracias al Señor Dios Todopoderoso y Eterno por Coro, Tello, Joyce, Victoria, Alexi Carolina, Valeria, Verónica,
y por sus papás. Doy gracias por el bendecido Ramiro, por Carmen, Rebeca, Raquel, Ignacio, Simón, Giovanita, Javier, Lijaciel, Isaac, Isabel, por Darwin, Dailén, Dailín, por su mamá. También por Daisy, Anthony, Dariana y la bebé. Por Carla, Keila, Kaylee, Carla, Daniela y Milagrito, y por todos sus hijos y familiares. Doy gracias a Dios por la flaca, la gorda. Bendita de Dios. Por Génesis, por todos sus hijos. Por Ángel. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias al Señor nuestro Dios, todopoderoso y eterno, por Chelita y el Catire. Benditos de Dios. Doy gracias por Zenaida y Franklin, Elizabeth y José, Elienay, Derwin de Jesús, Elian David, Blaker, Valentina, Camila Saraí, Francesco Gael, Mateo, Paul, Miranda, por Matías. También doy gracias a benditos y benditas de Dios. Doy gracias a Dios por Mayo, Deivito, de Inivé, María Gumercinda, por todos sus hijos y nietos y familiares. Doy gracias a Dios por Hospicio, Gisela, Reiner, Kenicha, Morel y Josué, y los hijos, las hijas de la bendecida Juana. Doy gracias a Dios por los familiares, por el bendecido Richard, por la bendecida Auri, Anthony, Ronnie y Rachel. Benditos y benditas de Dios. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que hoy se metió aquí en este live. Daniel Mendoza. ¿Sí? Daniel Mendoza. Y Lobe Usa. Lobe Usa también. Están activos. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Por cada uno de ustedes. Mañana, 7 de la noche, recuerden, desde las 7 de la noche comienzo a dar este live para que estén activos ahí. Inviten familiares y amigos. Lleven esta buena palabra a todo su hogar. Esposa, llama a tu esposo que oiga esto. Esposo, llama a tu esposa. Esposo y esposa, llamen a sus hijos. Ustedes, patrones, estén mosca con lo que el Señor dice. Ustedes, empleados, mosca con el Señor, con lo que el Señor aconseja. ¿Para qué? Para que todos entremos por la gracia de Dios en el reino de los cielos, que es aquí, no es allá. Muchos están pensando que es allá. No, el Señor está trabajando ahora mismo, y Él nos va a estar dando un mundo nuevo, porque está escrito en el Salmo, en el capítulo 37, en el versículo 22 y 23, que los benditos de Dios heredarán la tierra. Entonces tú ya desde ya tienes que decir: yo soy bendecido, yo soy bendecida. Y les voy a traer ese estudio para que vean que ustedes son los benditos y los benditas de Dios. Y si seguimos oyendo desde el principio hasta el fin esto, vamos a entender todo lo que el Señor nuestro Dios nos trae para que el Espíritu se despierta y haga del hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. Porque el propósito de Dios es nuestra santificación. Los herederos de Dios son los hijos de Abraham. Estos son los hijos de Abraham según la carne. No los hijos del primer Adán, sino del segundo Adán. Por eso es muy importante todo lo que Dios nos va a ir aclarando aquí, para que ustedes vean cuál es la bendición tan grande que es en tu vida. Ahora bien, hermanos, es a través de muchas tribulaciones. Sí, a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de los cielos. Pero los exhorto a que permanezcan en la fe. A ver, decía Carmen que de gracias por los momentos. Del Bendecido flaquito viejito, que no sabemos. el bendecido Mendoza y la bendecida Mami Rookie. Claro que sí. Activos ahí. Gracias a Dios por ustedes. Benditos y fíjate una cosa, como está el equipo evangelístico Unidos en Cristo, creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad. Ellos están activos, yo estoy acá, pero ellos están activos en todas partes. Llevando oración, llevando sanidad, porque ellos son bendecidos y tienen el Espíritu Santo de Dios en ellos. No se crean: ay, mira, eres el papaupa, que eres el que sana. No, aquí quien da la sanidad es el Espíritu Santo de Dios. Y no es por mi fe, sino por tu fe. Como decía el Señor, por tu fe es hecho. Por eso doy gracias al Señor nuestro Dios por la bendecida Mami Rookie. Bendita de Dios. Hoy
hizo algo por mí. Gracias a Dios por ti, bendecida. Tú eres una madre. Y doy gracias a Dios por el ministro, el bendecido Puyosa. Porque el bendecido Puyosa estuvo mucho tiempo aquí con nosotros y ahora sigue estando porque le llevamos por este medio a su casa desde el confort de su hogar para oír la buena palabra de Dios. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Recuerden dar esa siembra de corazoncitos para que esto llegue a todas las naciones. Gracias a Dios por todos ustedes. Así que doy gracias a Dios por el bendecido Puyosa. Bendito de Dios. Recibo que todos sus familiares llegan a los pies de Cristo y a conocer la divina gracia de Dios. Él, como otros que voy a nombrar ahora, partieron ya con el Señor, pero estuvieron aquí dando buen testimonio de la fe. Un hombre de Dios, dando buen testimonio de la fe. El bendecido Puyosa, el bendecido Alberto, el bendecido Domingo, la bendecida Auri, el bendecido Ildemaro, el bendecido Eloy Alberto León, la bendecida Gumercinda Peña de León, la bendecida Rubia del Carmen León, Papa Nono, Mamá Adela, tía Abuela, tía Aura, tío Zenobio, tío Helio, por Pito y por Aida. Benditos de Dios, que en su vida fueron personas de renombre, porque eran caritativos, daban hasta su vida, como la dio el bendecido Eloy Alberto León para salvar 2 niños que se estaban ahogando y él también partió con ellos. Eso fue algo tremendo, o sea, dio su vida por los hermanos. Entonces recibo en el amor de Dios que Dios les regala a esos espíritus justos hechos perfectos, les regala el poder ver, sea en esta tierra, nuevamente que vengan, o desde los cielos, a todas sus familias aquí en la gracia del Señor. Yo lo recibo de parte de Dios nuestro Padre Celestial, que nos regala eso conforme a las buenas obras que en nosotros se ha manifestado. Queridos amados, los amo mucho, mucho, mucho en el amor de Dios. Doy gracias a Dios por cada uno de los que entraron hoy, aunque no se hayan quedado. Gracias a Dios por cada uno de ellos y recibo en el amor de Dios que el Señor los trae, que mañana vuelven a entrar y va a llegar un momento, dedícale tiempo a Dios, agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduviera. Recibo que Dios nuestro Señor abre hoy el sentido, el entendimiento y toca tu corazón para que mañana no te pierdas nuevamente un episodio de la gracia del Señor en este hilo espiritual. Porque recibo que tú y yo tenemos la mente de Cristo activada y estamos en la misma conexión con Dios, una misma sintonía. Por eso clamo, Abba Padre. Hay una canción muy bonita que yo le dije ayer que se la iba a cantar y se las quiero cantar. Primero porque alabamos al Señor nuestro Dios y segundo porque me gustaría que ustedes también la oyeran y se la aprendieran. La letra es nuestra, es del equipo evangelístico. Todos trabajamos para ella y todos también la cantamos. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor. Unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos,
llenos de su gran poder. Abba Padre. Bueno, gracias a Dios por todos ustedes. Y como de la mucha palabrería viene la voz del necio, entonces mejor que nos hable papá y no yo. Gracias y paz. Ángeles, con todos ustedes, amadas. Los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor y Salvador Cristo bendito. Recuerda, no te dejes decir de nadie que el diablo, que el demonio, no, Señor. Tú eres luz para tu hogar y desde hoy se disiparon las tinieblas. Por eso, llama a tu esposo, llama a tu esposa, llama a tus hijos, bendecido, bendecida, porque Dios te cambió hoy el nombre. Por lo que cual clamo, Abba Padre. Ángeles, con todos ustedes. Gracias, amado.